Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros hoy en nuestro evento Lo que vendrá, consecuencias de la elección más relevante desde el retorno de la democracia en Argentina, de la que se cumplen 40 años la semana que viene. Mi nombre es Jorge Marturano, profesor en el Departamento de Español y Portugués de UCLA, o la UCLA, como decimos en español, y soy el director del programa de estudios caribeños que pertenece al Instituto de Estudios Latinoamericanos, que es una de las unidades del International Institute. Como hacemos usualmente en todos los eventos de nuestro instituto, y pensando en los orígenes de nuestra universidad como una Grand Land Institution, lo primero que cabe es el reconocimiento de la manera en que una institución de este tipo ha recibido por parte del gobierno tierras para establecerse. Y por eso queremos hacer el reconocimiento de que ocupamos tierras del territorio ancestral del pueblo de los Gabrielino Tomba. Así que oficialmente leo el reconocimiento, ¿no?, de ocupación o el reconocimiento del origen de las tierras que ocupamos. El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UCLA reconoce la presencia actual en el territorio tradicional, ancestral y nunca cedido del pueblo originario Gabrielino Tomba. En segundo lugar, quiero agradecer al Latin American Institute y al Departamento de Español y Portugués el apoyo para este evento, especialmente a su chair Martin van Delden y a la coordinadora Noel Harris en español y portugués y a la programadora de coordinación Arri Barrera y al manager Marcelo Jatoa por ocuparse de los detalles logísticos. Y por supuesto quiero agradecer a quienes hoy nos acompañan para dialogar con Darío Gaño luego de su presentación. Rubén Hernández León, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Los Ángeles; Brian Pitts, el director asistente del mismo instituto; y Gaspar Salgado Rivera, el director del Centro de Estudios Mexicanos del Latin American Institute. Pero principalmente quiero agradecerles a Darío Gaño y su tiempo y su predisposición por participar de este evento a pesar de la distancia y de los usos horarios. Darío Gaño es periodista de economía desde el año 2006 y economista desde el año 2013, y tiene una extensa carrera en medios, tanto de prensa como de radio y televisión. Darío trabaja en el canal de televisión C5N como analista político y de economía y asesora a empresas de comunicación corporativa. Dirigió portales de noticias, entre ellos Minuto a Minuto, uno de los más visitados de la Argentina. En radio dirigió el programa Control de Daños en Radio LED y trabajó en programas como El Destape, en Radio La Red, y como analista económico del programa El Destape en la televisión. Condujo también un programa de C5N de Economía, Política y Juventudes durante 5 años llamado Esto recién empieza. Trabajó en 2 importantes consultoras y escribió en Ámbito y BAE Economía, 2 de los 3 diarios de economía más reconocidos de la Argentina, y en una serie de revistas de economía y negocios, una lista muy extensa para mencionar aquí. Le damos la bienvenida entonces a Darío Gaño, a nuestro instituto y a UCLA. Si quieren formular preguntas, lo pueden hacer utilizando el botón de Q&A que se encuentra en la base de la pantalla. Y además, esta transmisión este evento está siendo transmitido por Facebook, donde está el link al costado en el chat, ¿no? Muchas gracias, Darío. Buenos días. Hola, buenos días, Jorge, buenos días a todos los que están compartiendo acá conmigo y también a los que están asistiendo, los que están mirando en vivo y los que se sumarán luego, y obviamente gracias a la universidad por el tiempo y el espacio. En estas semanas tan complejas para la Argentina, tan dinámicas, en las que estamos entre lo que fue la elección presidencial, el balotaje, la segunda vuelta del 19 de noviembre, y lo que va a ser la transición presidencial del 10 de diciembre, en solo 12 días, cuando finalmente asuma Javier Milei, el presidente electo, que promete una serie de transformaciones muy relevantes, o al menos de 180 grados, para lo que es la economía argentina. Yo soy periodista, como dijo Jorge, soy economista, así que ahí van a estar
mis dos grandes ejes en todo lo que fue la campaña y todo lo mediático que fue este nuevo político, porque hace muy poco empezó a hacer política, realmente muy poco, tiene un partido político que se creó en 2021. Y el otro eje es la economía, que explica obviamente buena parte de lo que fueron las elecciones. Y también lo periodístico, lo que está pasando en este momento. En este momento Javier Milei está en Estados Unidos y sus ejes de la visita están relacionados, obviamente, como todo presidente electo, con lo que pueda ser la asistencia económica y sobre todo política frente a lo que él dice que va a ser el gran cambio de la Argentina y que sobre todo, y nos meteremos después en esto, que en los próximos meses va a generar mucho sufrimiento para la economía argentina para llevar adelante las transformaciones propuestas por él durante la campaña. De nuevo, eso es parte de lo que está prometiendo Javier Milei. Voy a compartirles entonces una mínima presentación para ir acompañándome, al menos durante la charla. Y decimos esto de la elección más relevante de los últimos 40 años porque se presentaba como un cambio bisagra en la política argentina y sobre todo por los dos modelos tan distintos que se presentaban a elecciones, y aparte porque Javier Milei, como vamos a ver, se presentaba como el que iba a dinamitar la política y la economía argentina desde adentro, y ese es su principal, o fue su principal motivo de campaña. Milei gana o al menos sus años de gestión serán, o de su primera gestión, veremos qué sucede en 2023-2027, con esta particularidad, que esto es lo que por ahí más puede llegarnos a llamar la atención, que es que dice que es el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Eso es lo que dijo cuando asumió. Y hay que contar de este nuevo presidente que él se considera, se define como liberal libertario y que su ideología es la liberal de la escuela austríaca, algo que en la academia, al menos en Argentina, nunca fue el mainstream o ni siquiera lo que le peleaba, sino que de hecho no, al menos en las facultades de economía en Argentina, no tienen los liberales teóricos austríacos una preponderancia fuerte. Y tiene como principal enemigo economista a Keynes. Cuando le nombran a Keynes, él literalmente explota en una efervescencia mediática y de insultos, y eso fue parte de su personaje. Desde que apareció en televisión por primera vez en 2015, lo que más empezó a jugar mediáticamente era su posibilidad de enojarse mucho con Keynes, con el comunismo, el socialismo, y para él todos eran comunistas. Camino, digamos, eso parte de lo que él fue construyendo. Voy un poquito para atrás, yo acá no, parte de mi desafío hoy es plantearles lo que son las particularidades de la Argentina frente a un mundo que está teniendo extremas derechas ganando muchas elecciones y un escenario post-pandémico y económico complejo y novedoso para todo el mundo. Entonces, para centrarnos en la economía argentina, rápidamente, no quiero centrarme tanto en esto, pero venimos de unos años de variables muy negativas en Argentina, principalmente una alta inflación del orden en este 2023 del 140%. Ahora me centro un poco en el temita de la inflación. Eh, pero bueno, también hay una pobreza que está en crecimiento, no en los últimos 4 años, sino en los últimos 8 años, lo que abarca dos gestiones enteras, una del peronismo, que es el partido
que abarca a buena parte de lo que es lo que se llamaría la centro-izquierda o de centro, y que gobernó la Argentina entre 2003 y 2015, después de 2019 a 2023. Pero en el momento actual de la economía argentina hay un bajo desempleo, hay un crecimiento bajo, en realidad empatado del PBI, no hay un crecimiento sostenible, una economía informal cada vez más relevante y múltiples tipos de cambio, es decir, no hay un solo precio del dólar, sino que hay un precio para exportadores, un precio para los turistas, un precio para el que lo quiere comprar por fuera del mercado legal y un mercado oficial de la economía. Me voy a centrar un poquito en cada uno de estos, después si a alguno le interesa más cada punto de economía, les puedo pasar y quedamos en subir material que tenga que ver más con cada uno de estos puntos de la economía, pero un poco era para presentarles, para contarles cómo venimos teniendo la economía del día a día en la Argentina. Lo que les decía, una inflación del 140% este año, pero que si ven, la curva es ascendente desde 2006, y hubo escenarios donde la inflación era alta, pero los salarios la superaban. Hubo escenarios donde la inflación nunca en este periodo fue 0%, como ven. Y así todo, el oficialismo, por ejemplo, en 2007, en 2011, pudieron ganar elecciones en 2017 y otras que no. Así que está más relacionado, obviamente, con cómo se siente, cómo se ha ido sintiendo esa economía en la calle. El PBI per cápita, como vemos, también ha tenido una tendencia oscilante y muy medida, sin mucho crecimiento. Acá lo comparamos, se lo agradezco a la consultora Épica, se lo comparamos con Brasil, vemos que tiene sobre todo más, tiene algún que otro pico, pero sobre todo muchos pozos, muchas caídas, y acá en Argentina se plantea o se ha planteado el tema del péndulo de la economía, una economía que cuando gana una fuerza va para un lado y después cuando gana otra va para el otro totalmente extremo. Lo cierto es que entre 2015 y 2019, que ganó una fuerza de derecha que también se presentó a estas elecciones, no tuvo un cambio de 180 grados en la economía, sí símbolos muy fuertes y mucha presión en lo social. Tal vez, es lo que queda de pregunta para ahora que viene, en ese periodo no había esa legitimidad para hacer un ajuste mayúsculo de shock como se plantea ahora en esta elección. Acá vemos, perdón que lo vaya poniendo así, voy a hacer 2 o 3 gráficos más nomás, cómo el salario real tuvo picos y pozos muy profundos en la Argentina y hoy estamos más cerca del piso que del techo. Y obviamente cada pico y pozo va explicando también la economía que viene después. La crisis del 2001 fue muy relevante para la Argentina, después hasta el 2017 hubo crecimiento del salario en términos reales, el salario también en dólares, pero ahora estamos en una franca caída hace mucho tiempo. Y acá una última un último slide sobre economía. Vemos el comportamiento, lo que les decía antes, de la economía informal, el crecimiento de la economía informal en la Argentina de los últimos años, donde este es el primero que se dice que la cantidad de trabajadores que participan de la economía informal puede ser mayor que la de los asalariados. Obviamente es una estimación, pero acá hay buena parte de lo que se considera así, que explica este, buena parte de este voto. En esa economía que veíamos recién, en ese panorama económico, donde encima el candidato del oficialismo iba a ser el ministro de Economía, y la oposición más fuerte era el partido que había gobernado entre 2015 y 2019, partido que podemos decir, teniendo en cuenta que tenemos que colocarlo en algún lugar en este momento de centro derecha, se presenta Milei como candidato
con una campaña de mucha euforia, que representa lo que él venía haciendo como mediático en los distintos medios en los que participaba. Ahí lo vemos directamente con una motosierra, que fue parte fundamental de la campaña, al menos de la primera etapa, la motosierra que representaba y que representa el ajuste que hay que hacer en el Estado según Javier Milei, y que tenía una cantidad de seguidores, o al menos una calidad de seguidores muy eufóricos y empezándose a emparentar con estas juventudes libertarias de derecha que empiezan a movilizarse cada vez más, sobre todo en redes sociales, pero que se empezaba a hacer presente cada vez más en la política argentina. Milei empieza como candidato, su partido empieza como candidato en 20, lo lleva como candidato en 2021 en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, donde de un día para otro nos enteramos que era candidato, venía siendo panelista, es decir, participante de programas muy mediáticos, cantando en la tele, teniendo participaciones en shows humorísticos y sobre todo haciendo mucho foco, y por eso digo que en esto se traza un paralelismo con buena parte con todo el mundo, obviamente, pero enfocándose en lo que fue la pospandemia. En 2021 le va considerablemente bien para ser una fuerza tan novedosa, pero el crecimiento 2021-2023 fue muy abrupto. ¿Cómo lo definimos? Entonces a Milei, ya esto rápido porque todos lo deben ir conociendo, es un economista libertario, con un enojo muy fuerte a marcar en los medios, una faceta mesiánica muy relevante, él lo dice que habla con Dios, dice que los seguidores son la fuerza del cielo. Él resalta que a través de un medium habla con, por ejemplo, uno de sus perros que falleció y que él se comunica y que eso es relevante para cómo ve la economía y la política, todas cosas que parecen extrañas contadas por mí en una presentación, pero son un eje fundamental de su campaña. Él lo promovía, no lo escondía. En cualquier recorte lo van a poder ver con el eje antipolítica, anticasta política, la palabra, el término casta política como también un eje clave y claro. Una carrera mediática que empezó en 2015, que fue la primera vez que apareció en la televisión, como un economista libertario, polemista, de todo tipo de polémica. Como es un libertario, una vez le preguntaron si estaba a favor de la venta de órganos y dijo que sí. Es como una persona que no puede mentir, que toda su teoría se le impone. Y fueron creciendo los ataques a los consensos básicos de la Argentina, negacionista de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura que tuvimos en Argentina entre 1976 y 1983. Dijo que que su fuerza política consideraba que había que revisar qué sucedió en la dictadura, cosa que hasta ahora, hasta el momento, ningún candidato en la Argentina ni se había animado a mencionar, al menos de esa manera. El despegue pospandémico y después algunas frasecitas como que dijo que el Papa es el representante del maligno en la tierra, todo el tiempo dice zurdos y pone insultos, es una persona que insulta mucho, que estalle la economía y se lleve puesta la casta repugnante que tenemos, y ahí citando a The Economist, que cuando habló de él dijo intemperante, imprudente y extravagante. Todo esto es el Milei de la campaña, pero de la primera parte de la campaña, como tanto él como sus propuestas económicas, de dolarización de la economía, de la liberación del mercado de armas. Bueno, esto no es tanto desde la economía, pero sí desde su forma liberal de verlo. Eh, Romper relaciones con China y Brasil. De nuevo, estas son parte de las propuestas y esto es en campaña, hace
una semana que la situación es distinta, sistema de vouchers para la educación, es decir, ir privatizando cada vez más la educación, reducción de gastos e impuestos, y pidió cerrar, dinamitar el Banco Central. Les cuento brevemente cómo fueron las elecciones. Las primarias en Argentina, el partido suyo, que lo llevaba él como único candidato, salió primero. El segundo es la oposición, la que gobernó entre 2015 y 2019, tenía dos candidatos. El tercero también tenía dos candidatos y era del oficialismo. Esto es relevante porque después, en las elecciones generales, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, es quien saca más votos y deja tercera a la fuerza que todos consideraban que iba a ganar y que no le pudo hacer frente a Milei, que de nuevo solo saca la misma cantidad de votos, al menos en porcentaje, que en la primaria. Frente al balotaje, frente a la segunda vuelta, se alía con esa tercera fuerza y ahí sí logra esta victoria contundente en la segunda vuelta, en el balotaje, en la cual ninguna encuestadora pronosticó tan abultada diferencia, en la cual obtuvo 3 millones de votos más que su contrincante, 11 puntos, y donde ganó en 21 de los 24 distritos del país, en 5 de los 6 más importantes. Fíjense, esto es una encuesta de la encuestadora Atlas, es la que más había acertado, pronosticado positivamente la primera vuelta. Vemos la franja etaria que dice que lo votó más. Fíjense, el 69% de los jóvenes entre 16 y 24 años lo acompañaron. 7 de cada 3 acompañaron a Milei, 1 de cada 10 no, perdón, 7 de cada 10, y solo 2 de cada 10 votaba al oficialismo. En la franja 25 a 34 años mejoraba el oficialismo, pero no mucho más. Acá ya planteado totalmente como un balotaje entre lo nuevo y lo viejo, directamente. Era más complejo, más allá de que el ministro de Economía tenía una inflación del 140%, era muy complejo poder hablar de esperanza o de algo distinto desde esa posición, desde la oposición, ahora sí, Milei quería representar todo el cambio y el enojo frente a una sociedad, una economía que venía mal. Ahora sí, con una moderación en el discurso, mucho más tranquilo a la hora de hablar que en el enojo previo, donde la verdad que lo vimos durante la campaña en muchos momentos muy desenfocado, muy enfadado, muy desenfocado, y no parecía eso jugarle en contra. De hecho, hay una ciudad chica de la Argentina donde una periodista le hace una pregunta sobre Keynes en su momento y él le empieza a insultar un montón, a decirle burra y tratarla muy mal. Y bueno, en esa ciudad Milei sacó el 75%, por ejemplo, una ciudad chica. Fíjense esta correlación voto Milei con la pobreza, muy positiva la correlación, entonces vemos que era muy transversal el voto, ya no correspondía a la derecha tradicional en la Argentina, que se llevaba al voto de los deciles más altos. Ahora representaba este candidato con ciertos vicios populistas, como él odiaría decir, encontraba en él mismo una figura muy popular que evidentemente lo acompañó durante las últimas elecciones. Ahora sí, pasamos a lo que es Javier Milei como presidente electo, desde ese 55%, desde esa legitimidad. ¿De qué nos vamos a empezar a preguntar ahora? Bueno, legitimidad de cambio, suponemos. Eh, Todo lo otro veremos. En Argentina hay un montón de problemas económicos que se han rediscutido durante los últimos años y que seguramente serán desde los prioritarios hasta que los que tengan más legitimidad. Por ejemplo, las tarifas de servicios básicos en Argentina son bajas. Ahora, ¿cuál es el límite de esos cambios? Por ejemplo, de esos consensos básicos que dijo que viene a romper durante la primera parte de la campaña. Acá lo vemos, la derecha tenemos un tuit
del último día, de anteayer, pero bueno, como presidente electo ya no volvió a insultar al Papa, sino que tuvo una reconciliación. Tiene muchos funcionarios dentro de su gobierno. De hecho, el que vemos en la foto y adjunto ese tuit de anteayer porque muchos estarán acostumbrados a ver alrededor del globo personajes que como presidentes electos sigan jugando ese rol de personaje y Milei decide con esa mirada, con esa foto que sube, seguir mostrándose de esa manera. La persona que está en el extremo izquierdo es su jefe de gabinete y el del medio es su futuro ministro de Economía, Luis Toto Caputo, por eso está en su arroba Toto Caputo, que en este momento está, bueno, las dos personas están en Estados Unidos con él, que es lo que dice la foto. Toto Caputo fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, este gobierno entre 2015 y 2019, que ahora lo apoya a Milei también. Caputo fue el que instrumentó el gran cambio que hubo hasta en 2015-2019, que no tenía hasta el momento en la Argentina, que es sobreendeudó a la Argentina. Sobreendeudó, dicho por el FMI y también por lo que fueron las propias posibilidades de la Argentina. Tomó el préstamo, fue parte, no fue él, pero sí fue parte del gobierno que tomó el préstamo más grande con el FMI de la historia del FMI, de cualquier país. Y ahora llega con él como parte de la solución a los problemas financieros según Milei eh, propuso los últimos días. O sea, parte de la casta entra a su gobierno, parte de su alianza con Mauricio Macri empieza a ver cómo cede un poco en esas propuestas y promesas de campaña. Él cantaba todo el tiempo, la casta tiene miedo, bueno, ahí lo vemos cambiando. Relativización de muchas de sus propuestas, un acercamiento a Brasil, la canciller de Javier Milei, la futura, estamos diciendo todo futuro, obviamente, todavía no es el presidente, por eso se empieza a denominar a sí mismo como presidente electo y con una simbología muy similar a la que se usa en Estados Unidos, en las redes y en sus comunicados. Y su futura canciller tendió puentes ya con el gobierno de Brasil, donde hasta se especula que continuaría el embajador que hoy tiene el gobierno en Brasil durante el próximo mandato. Pero bueno, esto empieza o es parte de lo que puede llegar a causarle problemas en algún momento, una moderación de su figura y sobre todo un cuestionamiento sobre si es él el líder o sus nuevos aliados lo moderan tanto que lo van a terminar haciendo uno más. Y ahí el problema empieza en el énfasis sobre el sufrimiento y el ajuste que él decía que venía a pagar la casta, pero si no lo demuestra va a tener problemas con su propia base electoral. ¿Qué es lo que dijo Milei después de ganar? Que el plan más parecido que propone es el de la convertibilidad. Esto lo dijo también en su primera entrevista como presidente electo, donde volvió a decir que es el primer presidente liberal libertario de la historia. Y la convertibilidad en Argentina significó en los 90 la unificación total del tipo de cambio. Un dólar era igual a un peso argentino. Eso también redujo la inflación en un momento de una hiperinflación, de una inflación similar a esta en un momento, lo que fue en los años 1989-1991, pero que significó la extranjerización de la economía argentina, la venta de activos estratégicos, la privatización de buena parte de lo que tenía que ser público y el manual del consenso de Washington de la A a la Z, que terminó con el estallido de la crisis desde 2001. Parte como desafío, del desafío que tiene la Argentina y como última slide para ya ponernos a charlar entre nosotros, fíjense que lo que está punteado, también se lo agradezco a la consultora Épica, es si Argentina tuviese, suponiendo que Argentina crezca el 2% anual sin devaluaciones abruptas durante los próximos 10 años, volvería recién ahí a lo que era el PBI per cápita en 2011. Eso explica buena parte de cómo estaba quebrada la economía argentina, quebrada no la economía de cómo estaba de partida,
y donde también en la pospandemia decidió, evidentemente con éxito electoral, Javier Milei meterse en esa parte de la economía y de la sociedad partida o dividida, al menos, él logró ser transversal en varios sentidos. Y ahora era eso simplemente para esa presentación que les agradezco haber, haber escuchado y visto, pero para que empiecen disparadores y podamos charlar, porque lo más jugoso de Javier Milei empieza a verse en estos días, en su verdadero ejercicio de ya ni siquiera el poder absoluto, sino de la simbología del poder o de cómo empieza a anticipar con sus jugadas, con lo que más sabe hacer él en este momento, que es lo mediático y lo comunicacional, cómo empieza a anticipar una economía que él insiste que va a ser de ajuste y de mucho sufrimiento, que tiene legitimidad para algunas cosas, pero que otras que viene a proponer y a discutir seguramente se encuentren con una sociedad que no las tolere. Muchísimas gracias, Darío, por la presentación y por los slides, ¿no? Que me resultaron muy, muy interesantes. No los conocía todos. Entonces, no sé, Rubén, Gaspar, ¿no? Y disculpa que te invertí tu doble apellido, Gaspar, antes, ¿no? Y Brian, no sé quién quiere empezar. Bueno, pues gracias Darío por esta presentación. Me pareció excelente, con muchísimos datos, muchísima información para procesar. Eh, Primero, aparte de agradecerte tu presentación, reitero la invitación a nuestro auditorio para que formulen preguntas, como ya lo decía Jorge, a través de la herramienta de Q&A, de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Las iremos leyendo en un momento. Pero bueno, yo sí te quería hacer una pregunta relacionada con qué tanta, digamos, qué tanto margen de maniobra, qué tanta autonomía tiene el Poder Ejecutivo en Argentina. Una de las cosas que he leído en estos días es que Milei no tiene mayoría en el Congreso, no tiene necesariamente, digamos, el apoyo de los gobernadores o de todos los gobernadores, ciertamente, en Argentina, y que, bueno, hay una serie de realidades, digamos, político-institucionales que de entrada acotan el poder y la capacidad de maniobra y de cambio y de implementación del programa de mi ley. Bien, buen eje, gracias Rubén, porque como les decía, desde la economía siempre hay ni que hablar desde el periodismo económico, un punto ciego, que es el de las negociaciones de palacios, eh, donde claramente con el resultado uno puede explicar mucho más, pero lo que sí uno entiende a ver o empieza a ver es dónde va a ir a buscar, dónde pretende ir buscando Milei esos apoyos. Apoyos naturales, digo, de alguien que quiere presidir durante un tiempo la Argentina y liderar un gobierno, sea cual fuere. Primero de los propios, después de los que podrían tener más cercanía con él, como es la centro derecha en la Argentina, que también se partió. El partido que gobernó Argentina en 2015-2019 se partió. Una parte quedó más libre, más diciendo con Milei nunca transaría, porque representa un retroceso en la discusión por de derechos humanos en la Argentina, porque representa un inicio de la violencia que no sabemos dónde termina. Entonces hay una parte de esa centro derecha que dice no apoyarlo y una parte que lo apoyó en las elecciones y que fue muy relevante a la hora de definir el resultado electoral. A partir de ahí, todo es una negociación constante con una parte del peronismo, de hecho hay una parte que ya lo apoya, minoritaria, y después con lo que sean las reformas en particular.
y que ahí sí hay una cuestión más institucional de qué puede hacer y qué no. Lamentablemente, hay mucho de lo que pueda responder desde lo institucional que se ha demostrado que a la hora de tener un presidente que quiera llevar adelante algo igual, no es tan difícil, salvo que tenga una resistencia social muy grande. ¿Qué quiere decir? En realidad, Argentina no debería poder volver a endeudarse más con el FMI o vender la principal petrolera YPF, que es la petrolera que fue y volvió en manos de públicos y privados más de una vez en la historia argentina, sin pasar por el Congreso. Podría hacerlo igual y llevar adelante consecuencias políticas y hasta legales, pero si tiene la intención, puede, puede en un primer término, con algún decreto, hacerlo hasta que se le resista mucho toda la política. Pero eso sí requiere que del otro lado sí haya una oposición compacta también. Porque es verdad que no tiene mayoría en el Congreso, pero no necesita muchos votos para generar, al menos poder discutir ciertas cosas. Yo les recomiendo mucho, realmente, podcasts y videos sobre la vida real de la vida, digo, que se conoce de Javier Milei. Estaba escuchando uno de la publicación Anfibia que sacaron estos días sobre Milei. Y él, desde su aparición mediática, planteaba mucho discusiones que se daban después en la economía argentina. Discusiones que eran muy extremas. Parecían tan extremas que se decía, habla de la dolarización y de la liberalización total de la economía para que le vaya mejor a la centro derecha, que parezca un partido del sistema de centro y que todos confiemos. Bueno, no, se llevó todo. Ahora hay que ver qué puede, dónde sí quiere y dónde considera que hay que empezar, porque él después llegó a decir que todo ese programa, esas propuestas que les puse yo y que obviamente es más extenso, requiere 35 años de gestión. Eh, bueno, en caso de ser así, las batallas que vaya eligiendo, va a necesitar algunos apoyos más de los que tiene ahora. No tantos más, algunos un montón más, pero no tantos más. Y en cuanto a lo institucional, hay una parte en la justicia, una parte en lo que es la conformación del Poder Judicial, donde tiene injerencia el Poder Ejecutivo indirectamente, que puede, esto es pelea, esto es minuto a minuto, y después está en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, que tiene que lograr ese apoyo. Pero lo que quedó demostrado en Argentina, y a ver si se responde así, es que nada es compacto. Entonces, todo es desarmable y empezó claramente una nueva etapa en la política argentina. Y ahí es donde tendrá que Milei encontrar su estrategia. Gracias. Tengo una pregunta también. Quería preguntar, su presentación, que fue muy informativa, mencionó mucho las cuestiones económicas, ¿no? Pero también durante la campaña, Milei hablaba sobre su oposición al aborto legalizado, por ejemplo. Tal vez también sobre su oposición a la ley que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Quería saber, pedir que hablaras un poco más sobre el peso relativo, ¿no? de estas cuestiones sociales en su campaña, y también si esas cuestiones eran importantes para el electorado, porque como en Brasil, por ejemplo, ¿no? Bolsonaro hablaba mucho sobre la supuesta amenaza de la ideología de género, y eso tenía un papel importante con el voto evangélico en Brasil, por ejemplo. Quería saber si eso tenía algún efecto en la elección en Argentina, y también cuáles son las posibilidades reales de prohibir el aborto otra vez en Argentina, o de acabar con el matrimonio igualitario. Bien, sí, gracias Brian, porque la verdad que y la comparación con Brasil acá sí es buena en cuanto a va en el mismo sentido en cuanto a cómo se decidió llevar adelante en la campaña este tema. No como uno de los temas prioritarios, pero sí como uno de los temas transversales en el apoyo inicial que tuvo Milei. Creo que puse ahí, parte de las propuestas son que
que ir para atrás con la educación sexual integral, lo de la ideología de género es calcado, las manifestaciones en contra de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo o de aborto fueron muy claras. Han ido más allá, alguna diputada de Milei electa llegó a decir que había que terminar con esto de que los padres le sigan pasando la cuota alimentaria a sus hijos, digamos, una vez divorciados de las madres, porque fue como, no se pudo explicar, la verdad que no lo podía explicar, pero como yendo más allá, hasta exagerando a veces todo eso, al menos en la campaña, al menos en lo mediático. Después un poquito iban para atrás con ese tema, pero claramente quienes, en la agenda progresista está en contra de Javier Milei. De hecho, parte del equipo de Javier Milei se define más como antiprogresista que como antiperonista, que en Argentina el peronismo es lo que centraliza un poco todo. Bueno, acá se definen más como antiprogresistas. De hecho, yo les dije, Milei ganó en 5 de los 6 distritos más relevantes, pero en la ciudad de Buenos Aires, al peronismo, que igual perdió, le fue muy bien en comparación con las veces anteriores. Igual perdió 49-51, pero evidentemente en las grandes ciudades empiezan a haber comportamientos similares a los grandes centros urbanos, o ni siquiera los grandes centros, las ciudades más rejuvenecidas o con otra agenda. Ahí también hay buena parte del apoyo, el núcleo duro de esta derecha igual. También buena parte de eso está ahí, buena parte de esas juventudes, buena parte de esos que se manifiestan en contra de eso. Pero sí, fue parte fundamental. Pareciera ser, es medio, se lo marcaban mucho a Milei, que no pareciera ser muy liberal, libertario, estar en contra de que cada uno pueda elegir buena parte de su vida. Así que muchas veces parecía más una demanda o de sus bases, de esas que decíamos, de alguna parte de la juventud, o claramente de buena parte del apoyo que empezó a requerir, a necesitar, y otro que sí resaltó mucho y en Argentina no era común verlo, que es de el ejército, de los militares, ni siquiera del ejército y los militares, sino de una parte, obviamente, que conllevaba ese apoyo explícito a los negacionistas o a quienes dicen que no hubo 30.000 desaparecidos, por ejemplo, en Argentina, algo que de nuevo nadie se animaba a plantear como eje central hasta el momento. Y en cuanto a lo que viene, en cuanto a lo que puede hacer, dos cosas con respecto a eso. Uno de sus cercanos ya insinuó que se podría derogar la ley del aborto. Es una ley, creo que eso también conllevaría una actividad parlamentaria muy importante en contra de eso y puede ir y volver todo el tiempo. Eso sabemos todos que en ese mientras tanto ya son mucho menos los abortos que se practican en los hospitales, ya son muchos menos los fallos judiciales a favor casi tiro mi mate, a favor de quienes quieren llevar adelante ese aborto de manera gratuita y segura, porque así como yo hablo de la economía real, pero después la realidad del día a día, de la calle, de quienes necesitan el Estado, empieza a verse mucho más afectada. Obviamente acá lo que se está discutiendo es el estado de bienestar, por eso decía, no quiero contar algo de Argentina que está pasando en todo el mundo, pero sí, se está discutiendo de esta manera. Y después está el otro tema de por qué. ¿Por qué lo plantearían como eje central? Si lo central es que está cayendo el salario real y que la inflación es del 140%. Bueno, evidentemente, desde lo mediático, de nuevo, perdón que les hable tanto como periodista, hay un valor en plantear batallas judiciales que planteen grietas, que planteen discusiones, violencia, que esté lejos del ajuste real o de, por ejemplo, si hay una extranjerización cada vez más fuerte de la economía. Eso pareciera ser el anticipo de lo que viene o de lo que vemos, estamos escuchando estos días de por qué, por ejemplo, Milei iría contra la legislación aprobada sobre el aborto. Gaspar.
Sí, gracias Darío, y qué interesantes preguntas también de Brian y de Rubén. A mí me interesaría, no sé, que pudieras contarnos un poco más sobre, viendo ya tu esfera mágica y viendo hacia dónde va esto. Si esta elección significa un cambio profundo de realineación de la política en Argentina, donde los viejos partidos no pueden responder a la coyuntura, y entonces viene un candidato que quiere derrumbar todo, viene con su máquina, ¿verdad? Y dice, quiero tumbar todo. Y de alguna manera hay una realineación más profunda. Más allá de los partidos, me interesa escuchar cómo se ve esa sociedad civil organizada, ¿no? O sea, uh, Milei gana, parece ser fuera de la zona conurbana de Buenos Aires, ¿no? En todas esas partes hay provincias que votaron más por él, pero es un voto, o sea, si uno, el país creo que publicó este mapa, ¿no? Donde está todo el país votando para Milei, excepto en Buenos Aires, ¿no? Entonces eso, ¿qué tanto esa fue una realineación de esos votantes? Pero también en la ciudad, estoy pensando en que Argentina tiene una historia increíblemente larga sobre de sindicalismos, por ejemplo, ¿no? De movimientos estudiantiles, más recientemente de movimiento de mujeres, y por supuesto, raíces profundas, ¿no? Religiosas, del ejército. Entonces, hay un mapa de la sociedad civil que está ahí. ¿Qué tanto trastocó esto? Porque había como una gráfica que tú muestras esa correlación entre nivel de pobreza y votar por Milei, y parecía interesante que parecería ser que el argumento era que, bueno, tuvo éxito en todos los sectores de la sociedad. Eso es súper interesante, porque si él puede mantener eso, esto va a largo plazo, ¿no? O sea, es decir, no es un solo sector de la sociedad civil que se moviliza, que vota, es un sector diverso, ¿no? Entonces, no sé si tú pudieras, los jóvenes, por ejemplo, estudiantes, ¿no? O sea, eso me sorprende. O sea, eh, ¿qué, ¿tú cómo interpretas eso, no? O sea, ya viéndolo desde las instituciones, más allá de los partidos, que claramente el discurso, los personajes quizá estén desgastados, pero lo otro también, que qué significa formar algo nuevo. Entonces ya de entrada no tiene los cuadros profesionales para armar un gobierno propio, ¿verdad? Entonces dices, bueno, el regreso de las castas profesionales, bueno, en esta gente que sepa algo, ¿no? Que sean los tecnócratas, porque no puedes gobernar sin ese conocimiento profundo. Entonces ahí como que parecería ser que el argumento es de que ya sentado sobre el poder hay un proceso de moderación, de ver la realidad política, ¿no? Pero sí hay una realinación profunda de estos sectores de la sociedad civil que van a estar ahí, ¿verdad? Y que, y no sé si estás apuntando a un cambio, a una transformación profunda, o es simplemente un voto de desesperación en este momento, ¿no? ¿Tú cómo lo leerías, Darío? A ver, por partes y lo que tiene que ver con los partidos políticos, sí, se rompieron todos porque hasta 2001 teníamos el radicalismo, que por ahí tenía valores más republicanos, que estalló por la crisis 2001, porque era el partido que gobernaba ahí. El peronismo se retransformó, pero bueno, ahora está en esta situación, y en el medio había nacido este partido de centro derecha, gobernado por creado e impulsado por quien fue presidente, Mauricio Macri, empresario. Perfiles como el de Macri sí vimos muchos en la región. Mucho más similar, empresario de derecha, acostumbrado a los medios, a negocios, a hablar de lo privado y de que nadie me regaló lo mío. Eso estábamos acostumbrados. Él tenía su partido, quedó tercero, apoyó ahora a Javier Milei. Pareciera ser que aquello que estalló está más arriba, porque por lo bajo siguen los partidos que mencioné teniendo fiscales, militantes,
unidades básicas, organizaciones culturales, presencia en las distintas instituciones. Son la historia y el presente militante y politizado, intenso, como le dicen algunos acá en Argentina, es muy relevante. Lo es tanto que el nuevo gobierno también lo tiene, también tiene su parte, su minoría intensa. De hecho, pareciera ser por el resultado electoral que hay mucha gente que sigue primando la ideología que por los resultados, porque si no, el ministro de Economía actual, que tiene una inflación del 140%, no hubiese sacado 37% en las elecciones generales. El ministro de Economía, que tiene una economía muy rota, no es el responsable, hace un año que está nada más, es un personaje, Sergio Massa, muy de la política, pero sacó un 37%, o sea, hay un piso ahí relacionado con esta historia de los valores argentinos, que seguro están en discusión también ahora y que tendrán que defenderlos, tendremos que defenderlos. Ahí sí me paro sabiendo que se vienen discusiones muy relevantes en Argentina desde ese lado. Ahora, me parece que los dos gráficos que decidí mostrar en términos de votos y obviamente muy nada azarosos y pensando un poco en esta parte de la discusión es el de las juventudes y el de la pobreza. Y ahí me parece que hay otras cuestiones desde los valores o de los partidos o de la militancia o de la lucha por derechos humanos o del progresismo que no les está pareciendo prioritario a la hora de discutir cuáles son las discusiones próximas en la Argentina para llevar adelante en los próximos años, que claramente tienen que ver con la economía. Ahí es donde veremos cuánto realmente tiene Milei para llevar adelante una agenda social o una agenda económica, si bien todo está relacionado, obviamente, pero alinear las variables económicas en términos neoclásicos no es lo mismo que discutir la ley del aborto, la educación sexual integral, el marco normativo para que los partidos políticos puedan participar de la vida ciudadana, la participación ciudadana, donde por ejemplo en Argentina incluye mucha participación en la calle, algo que Milei dice que quiere borrar. Así que eso también está en disputa, Gaspar. Eso también está en discusión. ¿Cómo va a ser la vida política? Porque hay una buena parte de la sociedad, y se me ocurre no solo toda esa militancia, sino principalmente las mujeres, las disidencias y demás, que no van a transar eso. Van a liderar esa resistencia. Porque no es lo mismo discutir si las tarifas de luz y de gas está muy baja o la tarifa de transporte en realidad debería ser 4 veces más alta, que discutir derechos ganados. Javier Milei dijo en uno de sus discursos que para él le parece una aberración que esto de que donde hay una necesidad nace un derecho. Porque él dice una cosa muy Friedman, muy libertaria, pero vetusta, todo alguien lo paga. Digo, vetusta, puede ser real, no importa, pero que en la política no se venía planteando y que, bueno, decidió plantearlo de esa manera. No sé si respondió Gaspar un poco esa... Muchas gracias, Darío. Voy a pasar a leerte algunas de las preguntas, ¿no? La primera pregunta es de mi colega Jimena Rodríguez, que dice lo siguiente. ¿Cómo explicas el masivo apoyo de los jóvenes a Milei más allá de querer un cambio? Y me parece que esta pregunta, además, es en el contexto, ¿no? De que por el cuadro que tú planteaste, ¿no? De la economía informal, ¿no? De los trabajos precarizados, etcétera, uno tendría a pensar, ¿no? Que justamente los jóvenes no apoyarían a alguien que plantea, ¿sí? Eliminar, ¿no? Lo que acá se llama el safety net, ¿no? Eliminar, ¿no? Digamos, los planes sociales, etcétera. Entonces, volviendo a la pregunta de Jimena, ¿cómo explicás, ¿no? El masivo apoyo de los jóvenes? Bien, una cuestión de normativa. En Argentina, durante el kirchnerismo, el 2000, no me acuerdo mucho el año 2013, debe haber sido 2012, mientras el kirchnerismo tenía un caudal electoral muy relevante, había sacado 54% en 2011, y un apoyo entre los jóvenes muy importante también.
con un discurso, no está bien decir revolucionario, ni mucho menos, pero era planteado como contra las corporaciones, contra o a favor de la soberanía y demás. Entonces se consideraba que tenía mucho apoyo de los jóvenes, y lo cual era cierto. Ahí se cambió la legislación para que los jóvenes entre 16 y 18 años tuviesen la opción de votar. En Argentina el voto es obligatorio. Los de 16 y 18 no podían ir a votar si querían, era la primera vez. Esto se dio vuelta por completo. El porcentaje de jóvenes de entre 16 y 18 que votaba Milei es mucho más importante del que votaba tal vez el kirchnerismo. Según las estimaciones, son encuestas. Eso solo da un marco, no responde. En la respuesta, y me parece que ahora, yo justo leí un libro que de nuevo me parece que no es una particularidad argentina de si la juventud o la revolución ahora es de derecha, ¿no? Si de Pablo Stefanoni, un argentino también que nada, tiene muchos ensayos muy positivos en ese sentido, en esa discusión, así que es muy amplio, obviamente, el ver desde dónde sale esa cuestión de pensar que es revolucionario votar a Milei, lo cual, digamos, para ellos, para los jóvenes, estamos hablando de jóvenes que no vieron por ahí en Argentina la crisis 2001, o que no vieron, ni siquiera sufrieron directamente e inmediatamente la crisis Lehman Brothers, están con otro foco. Cualquiera de los ejes puede servir para explicar, ¿no? Obviamente, el tema de la economía de plataformas, que vos tengas tu dinero, que vos te consideres a sí mismo, a ti mismo como tu propio jefe en un momento, que al Estado lo ves lento y que no te da nada, es una explicación que lo que te da no es lo que vos necesitas ahora. Es una explicación que yo puedo charlar 6 horas más si quieren sobre este tema en particular, no sé si tienen tiempo. Pero ya a partir de ahora son esos los análisis que nos haremos quienes participamos de la vida política argentina desde los distintos lugares, como consultores, como analistas, porque es lo que tendremos que empezar a ver. Porque si Milei conlleva o lleva adelante un programa en Argentina similar al consenso de Washington de los 90 o a una liberación absoluta de la economía, probablemente buena parte de su base electoral, buena parte de los jóvenes, sean defraudados también. Y bueno, ahí habrá que pensar cuáles son las respuestas a eso también. Pero es la gran pregunta a responderse en los próximos años, al menos, o meses, tal vez. Esto viene al dedillo para la otra pregunta que tenemos, ¿no? Del público de Daniel Salazar, donde agradece tu presentación y dice lo siguiente: en cuestión de economía, ¿la propuesta de dolarizar al país es una posibilidad real o un falso ilusionismo para lograr el voto popular? ¿Cuáles serán las consecuencias de largo alcance de esta dolarización, según entiendes? A ver, lo más cercano que tuvimos en Argentina fue la convertibilidad. Implicó también, conllevó un montón de otras políticas que ahora son más complejas de llevar adelante, como, por ejemplo, un autoendeudamiento. Ahora no está esa posibilidad. Ahora en Argentina no hay una cantidad de dólares como para dolarizar. Milei durante la campaña propuso 4 modelos de dolarización y lo relativizaba cada vez más. La propuesta dolarizadora cada vez más cerca de las elecciones, así como su propuesta de dinamitar el Banco Central. Literalmente dinamitar, que él tenía una obra de teatro donde dinamitaba el Banco Central, lo rompía, una maqueta del Banco Central, de la Reserva Federal. Y ahora estamos en la discusión de quién será el presidente del Banco Central. Claro, ninguno de los nombres propios con peso quiere agarrar, porque nadie quiere ser el que cierre el Banco Central. Por más de que parezca gracioso, no sé qué pasará ahí, no sé. Tanto el tema de la dolarización como de una convertibilidad abrupta, obviamente van perdiendo peso si Argentina no consigue dólares, una buena cantidad de dólares en los próximos meses. Hasta la la futura vicepresidenta llegó a decir que eso se iba a hacer con los dólares de los argentinos en el exterior. Muy impracticable, como errores de concepto en ese sentido, porque claramente no va a ser algo que se pueda hacer de un día para el otro. Pareciera ser más un eslogan fuerte de campaña
y llamativo que algo que se pueda realizar. Pero haciendo un follow-up, ¿no?, de la pregunta de Daniel Salazar, una de las cosas, ¿no?, que uno puede escuchar, ¿no?, que criticaban, ¿no?, de los estos últimos 4 años, ¿no?, de la caída del salario real y cómo, digamos, lo que perciben los jubilados estaba debajo, ¿no?, del momento en que Norma Pla, que fue una líder, ¿no?, de jubilados, protestaba, ¿sí? Se había hecho una figura, digamos, muy mediática protestando, ¿no?, por el salario de los jubilados, etcétera, y el salario actual es mucho menor. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo la gente puede pensar que con la dolarización, ¿sí?, ese salario, ¿no?, que se licuó, ¿sí?, puede recuperar su valor en dólares? ¿Se entiende a lo que voy, no? Porque si se dolariza, ¿no?, digamos, con un cambio bastante más alto que el que hay ahora, se va a licuar todavía más en dólares. Sí, sí, sí. Ahí, Jorge, por ser ambos de Argentina, tal vez tengamos que ver si el resto, qué es lo que piensa de ver ese cuadro de la inflación, ¿no? Porque realmente Argentina tiene inflación desde 2006, una inflación muy elevada. Sin embargo, el país ha tenido crecimiento, ha tenido, bueno, ahora no, ahora hace 10 años que no logra mantener su crecimiento, pero sin lugar a dudas esto genera algo en quien no lo tiene, de mucha inestabilidad y ya de mucha, de, de- de mucha, de algo diario de observación de que no alcanza o que no, no significa que en el resto de las economías sí suceda. Hay economías con deflación y con caída del crecimiento, con caída del poder adquisitivo. Eh, pero en lo que genera en la psiquis, por eso se habla siempre de lo psicológico, de esa maldad, ha sido una deuda sin lugar a dudas de los últimos 20 años. Una deuda porque impacta mucho en la certidumbre que puedan tener las familias a la hora de pensarse y de pensar y todas las personas, ¿no? Obviamente. Familias es un término muy de macroeconomista. Y ahí es donde buena parte del discurso de Milei calaba bien y tiene sentido, obviamente. Es una deuda de los últimos gobiernos no poder tener una moneda estable, sin lugar a dudas. De eso se agarra Javier Milei. Suena muy coherente que alguien lo haya agarrado y sobre todo porque hubo inflación en los últimos años y los salarios no crecieron por encima de ella. Sí, también es relevante remarcar que buena parte de la composición del salario, de los ingresos de los argentinos es indirecto, por los subsidios al transporte, por los subsidios en los medicamentos, en los servicios básicos, y por la asistencia social relevante que hay en la Argentina. Veremos qué pasa con eso, porque seguramente ahí es donde se toquen los puntos más álgidos cuando se empieza a ajustar. Y entonces esta pregunta también es apropiada. Son 2 preguntas, ¿no?, pero que están vinculadas, ¿no? Sí, debido a esta cuestión, ¿no?, que planteas, ¿no?, de los puntos álgidos, ¿no?, que se tocaría. Sí, que se tocarían, ¿no? Verónica Fedorovsky no pregunta, ¿no? Te agradece y pregunta: ¿crees que termine siendo entonces más moderado de lo que amenaza? ¿Sí? Si es así, ¿en qué área? ¿Sí? ¿Y cuánta influencia crees que tenga Macri en su gobierno? Bien, empiezo por esta. Macri ya está teniendo mucha influencia y va a querer tenerla siempre mientras negocie lo que él está queriendo tener, cuidar. Fue muy explícito en eso durante los últimos tiempos. Tiene funcionarios que están entrando a su gobierno y la verdad que lo que hizo Macri en los últimos 4 años en la Argentina, siendo funcionario de la FIFA, viajando y cada vez que entra, lo ha hecho de una manera muy certera. Así que veremos cuánto se pega al gobierno o cuánto se aleja durante la etapa más compleja y se acerca después. Al menos mediáticamente, por lo bajo siempre está teniendo conversaciones y tejiendo su política.
Con respecto a lo otro, si va a ser más moderado, algunos especulan con eso, pero lamentablemente no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio y eso va a explicar un montón después. Va a explicar un montón. Obviamente por ahí deja de construir hospitales y escuelas y la gente no lo ve tanto eso. Creo que tiene legitimidad para tocar ciertos precios de la economía y que la gente, hay otra pregunta, después vemos si llegamos con el peronismo, vemos si hay espacio para que alguien vaya a quejarse porque el boleto de colectivo se quintuplicó, por ejemplo, de transporte, perdón. Hay que ver si hay espacio para eso, si hay, por ahí no hay, por ahí la legitimidad la tiene Milei. O por ahí, en lugar de quintuplicarlo como esperamos todos, lo triplica. Entonces es más moderado de lo que... Lo cierto es que él propuso un cambio radical, así que necesita mostrarlo para al menos cuidar su base electoral y va a ser complejo, principalmente para mí por el tema del tipo de cambio. Porque hoy, algo que no mencioné, bueno, sí lo mencioné al principio, hay muchos tipos de cambio en la Argentina. Unificar eso, que es parte de su propuesta, parte de la propuesta del actual ministro y también del oficialismo era hacerlo, no se pudo hacerlo, no se pudo hacer o no se quiso, y ahí va a estar buena parte del embrollo de desatar de los primeros meses. Muchas gracias, Darío. Que es una de nuestras estudiantes, Gaby Cruz, ¿no? Que estuvo de visita de investigación en Argentina en el verano, ¿sí? Bueno, digamos, estando en Argentina le parecía muy difícil que Milei pudiera ser electo. Y se preguntaba si podía existir la posibilidad del fraude electoral, ¿no? Y lo puedo contestar yo, digamos, Argentina tiene un sistema, ¿no? Digamos, como en el caso de Brasil, muy sofisticado, y esa es la razón, ¿no? Porque cuando son las elecciones, ¿no? Digamos, a la hora, a las 2 horas, ¿no? Ya tenemos los resultados, a diferencia de lo que puede pasar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Tenemos tanto Brasil como Argentina un sistema muy sofisticado. Pero se preguntaba, ¿no? El, eh, el, eh, digamos, ¿cuál sería la reacción a corto y a largo plazo, ¿sí? De justamente cambios en las políticas, por ejemplo, ¿no? Acerca de la interrupción voluntaria, ¿no? Del embarazo y en cuestiones de derechos humanos, ¿no? Y si existiría la posibilidad de que Milei pueda ser destituido de alguna forma, ¿no? Y yo lo traduzco a lo que a veces se dice en Argentina, ¿no? Que dicen veranito, el gobierno de Milei termina en marzo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden influir estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver más con una vuelta atrás, con el negacionismo, etcétera, ¿no? Unido a la inestabilidad económica, a que el gobierno de Milei sea un gobierno más corto como fue en su momento el de la Alianza que terminó en el 2001. A ver, fraude también es complejo porque ganó por 11 puntos un balotaje. No llega a poner otros balotajes de la región, pero todos Claro. mucho más, casi todos mucho más achicados, incluso Lula. Así que no sé si es por ahí. Sí, creo que esta elección demostró mucho más esto de las burbujas de sesgo, de las confirmaciones de sesgo. Buena parte de las instituciones y del sistema se inclinaron por Sergio Massa, en contra de Javier Milei, hasta instituciones consideradas tradicionalmente más de derecha, la sociedad rural, que es quien agrupa a los grandes empresarios del sector rural, y todos apoyando a Sergio Massa y ganó Javier Milei. Así que evidentemente sonaba complejo presenciarlo, pero ganó en todos lados. Y es evidente que estamos ante un nuevo mapa electoral. Con respecto a lo de la agenda más progresista que charlábamos antes con Brian, sí, para mí en Argentina, digo, hay muchos especialistas sobre el tema, pero la cuestión específica del aborto, que ya la charlamos antes también, tiene más que ver con que sea gratuito o que sea que lo pueda otorgar y proporcionar y acompañar el Estado y que esté avalado y que sea legal antes de... Entonces, y eso se termina de un día para otro.
y sobre todo ni que hablar de la legalidad. Si algo pasa a ser ilegal, al otro día todos los hospitales y todos los lugares empiezan a tener mucho más de conformidad, si es que no lo están haciendo algunos ya, o a rechazar mucho más. Eso no quita que haya una resistencia a eso, que hay muchos profesionales muy comprometidos con sí llevar adelante todo tipo de asistencia, que el Estado empiece a decir que no la da más, y eso, buena parte de una resistencia en tema salud puede estar ahí. Y con respecto a lo de que se vaya, no se vaya, o tenga un juicio político, ¿no? Y no tenemos ojalá que no suceda, ojalá que le vaya bien, ojalá que no se llegue a eso, pero tampoco tenemos un sistema electoral, o mejor dicho, democrático político acostumbrado a hacer eso. No hay tanto juicio político, al menos que terminen con destitución, no ha sucedido tan en los últimos, por suerte, los últimos 40 años, solo tuvieron el momento de la alianza, de una salida muy prematura por un estallido de 3 crisis, una económica, otra social y sobre todo financiera. Y no pareciera ser el mismo momento ahora, pero habrá que ver qué es lo que propone Milei. Y también la sociedad, digo, porque tenemos elecciones cada 2 años y cada 4 la presidencial, ha demostrado mucho cambio, mucha cintura o mucha muñeca, o al menos un rechazo muy grande a lo que no le parece bien. Entonces, tuvimos elecciones, o tuvimos ya van 2 presidentes seguidos que todos solo estuvieron un mandato, cuando antes se decía que todos reelegían, y bueno, eso va a pasar a ver cómo lo demuestra Milei, que puede mantenerse 4 años más. Otra pregunta y que está relacionada, ¿no? ¿Cómo crees que puede o debe responder el peronismo durante la presidencia de Milei como en las próximas elecciones para mantener su relevancia? Bien, parte de la dirigencia del peronismo es la que está en jaque después de estas elecciones, y va a tener que el peronismo encontrar nuevos dirigentes, o al menos dirigentes que rediseñen su propuesta electoral, pero al menos que empiece a escuchar también lo nuevo que hay. Parecía ser que Milei es lo primero de lo nuevo, de esta nueva era. Mm, Van a estar seguramente eso asignado por las batallas que decida el peronismo, o buena parte de la sociedad, resistir ante Milei, que creo que las tocamos hoy, que tiene que ver más con los derechos humanos y sociales que por ahí con cuestiones económicas, que hasta ahora venían siendo, y lo fueron en estas elecciones también, el eje principal. Pero todo va a depender, o sea, la resistencia a Milei la va a generar el propio Milei, ya tiene un piso de resistencia alto, y veremos cómo lo maneja ahora y qué es lo que va creciendo, como reacciona a un gobierno, al primer gobierno liberal libertario de la historia, según el presidente electo Javier Milei. Esta última pregunta la hizo Madison Feldman Panagotacos, ¿no? Que conoce bien Argentina, pero que, digamos, de alguna manera también lo que, digamos, evidencia es, digamos, lo que vendrá, ¿sí? Es decir, digamos, ¿cuál es qué es lo que piensas? ¿Cuál es el espacio, ¿no? que puede tener dentro del peronismo, ¿no? de resistir, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La reforma del Estado de la que Milei habla, que la va a mandar al Congreso al día siguiente de que asuma, ¿sí? Y primero, ¿qué es lo que significa, ¿no? esa reforma del Estado? ¿Qué es lo que piensas, ¿no? que significa? Y en segundo lugar, ¿no? ¿Cuál es el nivel, ¿no? de resistencia que puede ofrecer el peronismo con esa reforma, ¿no? Porque, digamos, es minoritario el bloque, pero sigue siendo, ¿no? un bloque fundamental dentro del Congreso. Sí, bueno, ahí en lo que es la reforma del Estado, creo que hay distintas batallas. Eh, Batallas, digo, porque así se presenta. Estamos en un escenario todavía muy armado como un show televisivo,
veremos qué pasa en los próximos días, si baja un poco esa intensidad, no creo, pero tal vez por ahí sí para el año que viene. Pero hay muchas reformas del Estado que me parece que no van a ser resistidas. De hecho, desde lo que ahora es el oficialismo y desde el peronismo no hablan de resistencia, o al menos como estrategia de las dirigencias, no hablan de resistencia como una estrategia inmediata, obviamente siempre atentos a ver qué es lo que sucede y cómo se posiciona o cómo se toman las primeras medidas. Pareciera ser que para ciertas reformas del Estado no va a haber una reacción instantánea, bueno, y que se encontrará en las otras reformas la resistencia popular o no. Veremos también qué lugar le da a la represión policial o del resto de las fuerzas Milei, por ejemplo, para que no haya cortes de calle o para que no haya una conformación de esa resistencia política contundente. Pero, por ejemplo, ¿cuál reforma del Estado podría ser aceptable? ¿Qué aspecto de la reforma podría ser aceptable? Y bueno, a ver, hay muchas en el tintero de las reformas que toquen intereses populares. Hay una reforma impositiva en ciernes, obviamente en la Argentina. Hay una reforma previsional a discutirse y que se discutió en el último debate presidencial en el balotaje. Hay una reforma del sector educativo. Milei propone, hoy las escuelas hay una buena parte de las escuelas en Argentina que son públicas, son del sistema público, y Milei propone un sistema distinto. Primero era privatizar todo, después era un sistema de vouchers. Todavía no se ha explicado bien, el Ministerio de Educación dejaría de ser ministerio, al igual que el Ministerio de Salud. Algo similar se propone en la salud. Reforma de las partidas que van a los gobernadores de las provincias, reformas en la asistencia o los viáticos que tienen los congresistas y la política. Hay un recorte de 2/3 que se espera, de 2/3 de los ministerios, que de nuevo, eso es más simbólico que otra cosa, obviamente no es fuerte en el peso del PBI en Argentina. Seguramente se empiece por ahí, el macrismo, Macri hizo algo similar. Bueno, veremos con cuáles desea iniciar Milei. También hay una venta de activos en cierre, está discutiéndose si se vende o no Aerolíneas Argentinas, la petrolera estatal YPF. Bueno, son todas reformas del Estado o la participación del Estado en la vida de los argentinos que ya se discutieron durante la campaña y obviamente no se llegó a ningún acuerdo.